Carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Le voy a dar lectura y nos vamos a poner en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios, la palabra que tiene poder para darnos vida eterna y edificarnos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Padre Santo, te adoramos, mi Dios, te bendecimos, tú eres Rey, tú gobiernas sobre toda tu creación y sobre tu pueblo, Padre. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey, nos debemos en obediencia a Él, Padre, y aunque todavía nuestra obediencia es imperfecta, Señor, Él es nuestro Señor, Él reina y gobierna nuestras vidas, Padre, para tu gloria. Gracias, mi Señor, gracias por permitirnos ser expuestos a la luz, al poder de tu palabra, mi Dios. Yo ruego, Padre, que tu palabra en este día, Señor, traiga vida a aquellos que están muertos, traiga luz a aquellos que están ciegos, Señor. Pueda mostrarle, Padre, a los que están aquí que no te conocen, cuán tan miserables pecadores son, Señor, y cuánta necesidad tienen de Cristo, mi Señor. Y Padre, y como hemos leído ahorita el texto, es muy delicado enseñar la palabra, Padre, sobre todo si se enseña un evangelio diferente, Padre. Tu palabra dice que tengamos cuidado de nosotros y de la doctrina, porque haciendo esto nos salvamos a nosotros y a los que nos escuchan. Por eso te pedimos, Padre, que nos guardes de todo error doctrinal, Señor. Guárdame, Padre, guarda mi corazón, que solo sea tu palabra la que salga de mi boca, Señor. Y dame la gracia, Padre, para hacer una interpretación correcta, mi Señor. Porque hoy en día, Padre, muchos están predicando, Padre, y están interpretando a su manera, Padre, desviando al pueblo. Guarda esta iglesia, Padre, y trae a aquellos que están bajo falsos pastores, bajo falsas doctrinas, a la sana doctrina, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué doctrinas estamos viendo en general, hermano? Las doctrinas de la Reforma. Ese es nuestro tema general. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Muy importantes. La mayoría, mire, créame que la mayoría de los que se llaman cristianos desconoce esas doctrinas. Las desconoce. Miren, sin mentirles, sin exagerar, yo creo que el 99% ignora estas doctrinas, hermano. De todos los que se dicen cristianos. Son muy poquitos. Tú te metes a internet y es raro el pastor que predica estas doctrinas. Ahora, si alguien desconoce estas doctrinas, va a cometer los mismos errores que se cometieron en ese tiempo. Los mismos errores. De hecho, los están cometiendo. Por eso es que ahorita hay tanta herejía, porque no conocen las doctrinas de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuáles son las doctrinas de la Reforma? Ya lo vimos, las 5 solas, son las primeras que vimos. Sola Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien no entiende esa doctrina, va a aceptar otro evangelio diferente al de Cristo. Y está sucediendo, mi hermano. Hoy se le cree más a un falso profeta que a la palabra de Dios. Es increíble, pero está sucediendo. Hoy la gente, hermano, se guía más por sueños. Hoy sueña algo, o el pastor sueña algo y viene y trae el sueño y la gente está asombrada del sueño del pastor. Hermano, lo que te debe de asombrar y a lo que tienes que tener temor es a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sola Escritura, dile que está a tu lado, solo la Escritura. Ni tus pensamientos, ni tus sueños, ni lo que diga Julano, sea quien sea, solo la Escritura. Solo la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué somos salvos? Solo la gracia de Dios y solo la fe. Solo por la fe, no hay mérito humano. ¿Cuántos dicen amén? Y solo Cristo, dile que está a tu lado, solo Cristo, Él es suficiente. No necesitas a nadie más. Ya, si Dios en su gracia y misericordia te pone ministros, son dones de Dios, pero solo Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Para que todo sea para la gloria de Dios. Solo a Dios sea la gloria. Y empezamos otras doctrinas de la Reforma.
Vaya, si está ahí la página, no sé si ya la pusieron ahí. ¿Son las doctrinas de qué? De la gracia. ¿Por qué de la gracia, mi hermano? Porque la salvación, ¿de dónde viene? Totalmente de Dios. No hay mérito humano. ¿Cuáles son las doctrinas de la gracia? La depravación total del hombre. Lo vimos hace una semana, ¿sí? ¿Cómo está el hombre ya espiritualmente ahorita? ¿Cómo está? Diga, está muerto, ciego y esclavo del pecado. Muerto espiritualmente, ciego espiritualmente y es esclavo del pecado. Él no puede venir a Dios porque no entiende la palabra de Dios, porque aborrece a Dios. Él viene a Dios cuando Dios en su misericordia le da vida, lo regenera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el hombre está totalmente, ¿qué? Depravado. Y hoy vamos a ver la siguiente, que es la elección, ¿qué? Incondicional. Ahorita la voy a explicar. Primeramente Dios veremos expiación limitada, gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Vaya usted a Romanos 9:10. Vamos a ver lo que es la elección incondicional. Estas doctrinas, hermano, al desconocerlas, si usted se las enseña a otros cristianos de otras iglesias, lo primero que le van a decir a usted que usted es un calvinista. A ver, ¿cómo nos van a llamar? ¿Por qué nos van a llamar calvinistas? A ver, ¿por qué? Porque hace muchos años existió un hermano en Cristo que se llamaba Calvino. ¿Cuántos amén? Es nuestro hermano en Cristo, era creyente. Y él creía en estas doctrinas, pero estas doctrinas no son de él, son palabra de Dios. ¿Son qué? Doctrinas bíblicas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si nos quieren llamar, nos tienen que llamar paulistas, porque ¿quién escribió Gálatas? Pablo. ¿O quién escribió la mayor parte del Nuevo Testamento? Pablo. Pero aún así no es doctrina de Pablo, es doctrina de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no se ofenda si alguien después le dice, tú eres calvinista. Pues sí, dígale sí, porque creo en la palabra de Dios. Y tú eres arminiano, dile, porque alguien que no cree en estas doctrinas, hermano, es arminiano. Porque él también, él ignora que hace muchos años también hubo un falso hermano, porque no era hermano. Bueno, yo creo que no era hermano, porque él decía que la salvación se pierde, y la salvación no se pierde. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ya vamos a llegar a Gálatas 9:10, ¿lo tiene? Romanos, perdón, Romanos, yo me quedé en Gálatas. Romanos 9:10. Aquí vamos a ver el texto que la Biblia habla de la elección incondicional. Romanos 9:10. ¿Ya lo tenemos? Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, está hablando aquí de la esposa de Isaac, concibió de uno de Isaac nuestro padre. ¿Cuántos hijos tuvo Rebeca? Tuvo 2. Dice, pues no habían aún nacido, mire, ponga atención, no habían aún ¿qué? Nacido, ni habían hecho ¿qué, mi hermano? Ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a ¿qué, mi hermano? A la elección ¿qué, hermano? Permaneciese, no por las obras, sino por quién, hermano. A ver, ¿qué está entendiendo usted ahí, hermano? ¿Por qué se llama el tema la elección incondicional? ¿De qué habla esta doctrina? Miren, y los que hemos leído ya la Biblia, entendemos por medio de todas las escrituras que Dios, antes de que existiese el ser humano, antes de que existiese, Dios ya había apartado a un grupo, ya lo había elegido para salvarlo. ¿Cuántos dicen amén? Y lo dice toda la Biblia, ahorita vamos a dar textos. Dios en su soberanía, en su omnisciencia, en su poder, Él antes de crearnos escogió ya a un grupo para salvarlo, para hacerlo conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, miren, mucha gente dice, pero entonces Dios ahí es injusto. Ahorita vamos a demostrar que Dios no es injusto. Él es amor, Él es misericordia y Él es justicia. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él no es injusto. Es una tontería decir que Dios es injusto porque no quiere salvar a todos. Eso es una tontería. ¿Cuántos saben que Dios no quiso salvar a los ángeles? No los quiso salvar. ¿Y a poco por eso es injusto? Ahí nadie reclama. Ahí dicen, no, pues ahí estuvo bien porque Él quiso hacerlo. Hermano, Dios es soberano. Y Él obra conforme a sus propósitos de Él, no a los nuestros. Él no necesita preguntarnos a nosotros, oye, ¿qué te parece? ¿Cómo ves? No, Él es más sabio que nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, aquí vemos que la elección condicional consiste en esto, mira. Dios escogió en base de que no en un mérito humano, no en que el hombre hubiera hecho algo o iba a hacer algo o porque tenía algo bueno, sino en su voluntad de Él y en su misericordia de Él. ¿Cuántos dicen amén?
Porque ¿qué miró en nosotros para que nos escogiera? A ver, ¿qué miró en nosotros? ¿Nosotros éramos mejores a los que ahorita no conocen al Señor? Éramos igual que ellos, muertos, con mente depravada, esclavos al pecado, todos éramos iguales. Pero Él soberanamente escogió a algunos para salvación y a los demás simplemente los dejó. A ver, ¿qué hizo Dios? Los dejó. Ellos son culpables, porque la paga del pecado, ¿qué es, hermano? ¿Por qué se van a condenar todos los que no escogió Dios? ¿Porque Dios no los escogió? Porque ellos son pecadores. Ellos pecaron contra Dios sabiendo que la paga del pecado es, ¿qué, hermano? Muerte. ¿Van a ir justamente al infierno? Sí, justamente van a ir al infierno. ¿No van a ir al infierno los que no fueron elegidos? Sí, justamente, porque ¿por qué van a ir al infierno? Por causa de su pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no hay ninguna injusticia en Dios y ahorita lo vamos a ir explicando. Ahora, mucha gente me ha dicho, no prediques esa doctrina, porque mucha gente dice, pues ya no voy a ir a la iglesia, porque qué tal no soy escogido, dicen. Miren, hermanos, el impío, el pecador, siempre va a buscar excusas. Apréndete esto. Siempre va a buscar una excusa para ya no venir a la iglesia, para ya no seguir a Cristo, pero es porque él ama su pecado. ¿Nadie dice amén? ¿Él ama qué? Entonces cualquier cosa le va a servir de excusa, cualquier cosa. No es que el pastor es así, no es que ahí nadie me saluda, no es que nadie me quiere. Y siempre va a tener ¿qué? Sus excusas. Pero la Biblia dice que él ama más las tinieblas que la luz. Por eso no viene a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué tenemos que enseñar esta doctrina? Porque es bíblica. Y porque todos los apóstoles la enseñaron. ¿Cuántos dicen amén? Y porque esto le va a dar la gloria a ¿quién, hermano? A Dios. Mira, el saber que Dios te eligió a ti de entre millones de seres humanos no mereciéndolo, ¿no vives agradecido con Dios? ¿Y no le das toda la gloria a Dios, hermano? Mira, hermano, fíjate cómo escoge Dios. Mira, Deuteronomio 7, 6 al 8. Vamos a ver ahorita vamos a demostrar bíblicamente que Dios siempre ha elegido, A ver, ¿qué ha hecho Dios siempre? Siempre ha elegido, hermano. Y ahorita voy a explicar algunas objeciones que hay por ahí. Deuteronomio 7:6, ¿lo tiene? Mire, lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Porque tú eres pueblo, ¿qué le dice Dios al pueblo de Israel? Santo, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, ¿qué ha hecho con Israel, hermano? Te ha escogido. ¿Sí lo escogió Dios entonces a Israel? Dice, para hacerle un pueblo, ¿qué? Especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué lo escogió al pueblo de Israel y no a otro pueblo? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. A ver, ¿a cuánto les quedó claro ahí, hermano? ¿Sí? ¿Lo escogió a Israel porque era mejor que otros pueblos? ¿Había hecho algún mérito Israel para que lo escogiera Dios? No, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, ¿sí elige Dios o no elige Dios? ¿Saben qué objeción usan los arminianos de que esas doctrinas son heréticas? Dicen que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos han leído ese texto? ¿En qué no hace acepción Dios de personas? ¿En qué? A ver. En cuanto a su justicia, dile que está a tu lado, en cuanto a su justicia, porque Él le pagará a cada uno conforme a sus obras. El día del juicio, hermano, no importa si eres hombre, mujer, si eres ancianito, si eres pobre, si eres rico, Dios te pagará conforme a tus obras. Ahí no hace excepción de personas. Pero en cuanto a su misericordia, Dios sí hace excepción de personas. Porque Él dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Me compadeceré del que yo me quiera compadecer. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos entendieron esa parte? Es muy importante, mi hermano. Mira, mucha gente piensa que la Biblia, hermano, se contradice. Es que aquí dice que Dios ama a todo el mundo. Sí, Dios ama al mundo de tal manera que, ¿a quién dio, hermano? A su Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que cree en Él, ¿qué dice? ¿Y dónde está el problema del mundo? Que no quiere creer en el Hijo de Dios. No quiere, hermano. Cristo dice, le decía Cristo a los fariseos, ustedes leen las escrituras, ellas hablan de mí, decía Cristo, y ustedes no quieren venir a mí. ¿Dónde está el problema entonces del ser humano? No quiere venir a Cristo, aborrece a Cristo, hermano, aborrece la luz.
Mira, la gente dice que para que Dios sea así piensan ellos. Dios sería más justo si le hubiera dejado la elección al hombre. Si él hubiera dicho, no, yo no elijo a nadie, que la gente me elija. ¿Quién se hubiera salvado? Ni uno se hubiera salvado, mi hermano, ni uno, porque nadie busca a Dios, nadie entiende, nadie quiere dejar su pecado, mi hermano. La gente no quiere que Cristo reine sobre su vida. Si aquí, mi hermano, mucha gente que se dice cristiana, aquí, que se congrega aquí, aún con sus hechos le está diciendo a Cristo, yo no quiero que tú reines sobre mi vida. Y ya viene aquí y oye las escrituras y hasta lee las escrituras hasta ahora. Y con su vida, ¿qué le está diciendo a Cristo? Yo no quiero que tú reines sobre mi vida. Yo voy a ir cuando yo quiera. Voy a hacer cuando yo quiera lo que yo quiera. Si quiero voy a ofrendar, si quiero voy a servir, si quiero voy a ir, si quiero. ¿Qué le está diciendo a Cristo? Tú no eres mi Señor. Tú no eres mi Señor. Por eso Cristo deja bien claro, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, mira, si Dios no hubiese escogido a un grupo, nadie se hubiese salvado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿sí queda claro cómo nos escogió Dios? Mira, ¿qué dice 2 de Timoteo 1:9? Y ahorita vamos a demostrar, hermano, Dios no es injusto, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es santo. No es de Él la mancha, siempre recuerda de quién es la mancha. De sus hijos, dice la escritura. El malo es el ser humano, no es Dios, hermano. 2 de Timoteo 1:9. Si la tienen, me dicen amén todos. Dice, desde el 8 vamos a leer. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó. ¿Qué ya hizo el Señor, hermano? Nos salvó. Y llamó con llamamiento, ¿qué, mi hermano? Santo. Ponga atención ahí. No conforme a nuestras obras. ¿Sí nos queda claro que no es conforme a lo que nosotros hicimos? Sino según el propósito de quién, hermano. A ver, según el propósito de quién. De Dios. Según el propósito de Dios. Suyo. Y la gracia que nos fue dada en quién, hermano. En Cristo Jesús. ¿Desde cuándo nos fue dada esta gracia? ¿Cuántos entienden eso? ¿Desde cuándo te escogió Dios? Antes que nacieses, antes que hicieses bien y mal o mal. ¿Para qué? Para que toda la gloria se la lleve el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 1:11. Efesios 1:11. Vamos a ver cómo nos predestinó Dios. Efesios 1:11. ¿Ya lo tiene? En él asimismo tuvimos, ¿qué tuvimos, hermano? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de nosotros. ¿Conforme al propósito de quién, hermano? Del que hace todas las cosas según el designio de qué, hermano. A ver, entonces, ¿por qué te escogió Dios? Dile a que está a tu lado, porque Él quiso. Él es Dios. Al ser Dios, Él puede hacer con su creación lo que Él quiera. Y nadie le puede decir, hey, ¿por qué haces eso? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí tiene el derecho o no tiene derecho sobre su creación, hermano? Ahora, hermano, vamos a ver en toda la Biblia que Dios siempre nos ha escogido, lo vamos a ver. Mira, Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. ¿Por qué Jeremías fue un profeta de Dios? Se fue a la escuela de profetas. ¿Sí? Porque usted sabe que hay iglesias que hay escuela de profetas, ¿sí lo sabía usted? ¿Por qué cree que hay escuela de profetas? Porque creen que un cristiano lo pueden hacer profeta, por eso ellos piensan así. ¿Usted cree que se puede hacer así? ¿Por qué cree que mucha gente va a estudiar para ser pastor? Y no es que sea malo, pero ¿por qué cree que hay institutos donde va gente para que lo hagan pastor? Porque piensan que a una persona se le puede hacer pastor. Hermano, Dios es el que ya nos eligió y nos coloca en el cuerpo como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ahora, no es malo que tú vayas y te prepares. Si tú sientes el llamado que Dios te está llamando, pues prepárate. Pero se va a ver que Dios te llamó. Pero si Dios no te llamó, hermano,
Te puedes saber toda la Biblia y puedes tener gracia para hacer muchas cosas, pero si Dios no te llamó, no vas a funcionar correctamente. ¿Cuántos dicen amén? Porque mira, fíjate quién es el que elige. Ahí lo tenemos, Jeremías ya, 1:5. Antes que te formase en el vientre, ¿qué dice el Señor de Jeremías? ¿A qué se refiere que te conocí, hermano? ¿Qué será que Dios no conoce todas las cosas? ¿A qué se refiere? Este conocimiento no es de conocimiento intelectual, sino habla de intimidad, habla de que Dios lo amaba. Con amor eterno, ¿qué dice? Te he amado. Cuando dice que a los que conoció los predestinó, ¿qué está diciendo Dios? A los que amé, a los que amé, a los que escogí para hacerlos conforme a la imagen de mi Hijo Jesucristo, a esos los predestiné. Porque ¿por qué estamos aquí? Por amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, fíjate, antes que nacieses, ¿qué hizo Dios? ¿Qué es que te santifiqué? Te aparté, te consagré para mí, para que me sirvieras a mí, y te di por profeta. ¿A dónde, hermano? ¿Pero desde cuándo? A ver. Mira, tú desde antes que nacieras, ya Dios te había escogido para que fueras cristiano, para que te congregaras en una iglesia y para que le sirvieras. Pero Dios ya lo había hecho desde antes que nacieras. Por eso nadie se puede gloriar delante de Dios y decir yo sí predico y aquel no porque yo soy más inteligente, porque yo le echo más ganas. Nadie puede jactarse delante de Dios. Y por eso el apóstol Pablo decía que lo que él era y lo que él hacía era por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios siempre ha escogido. Deuteronomio 18. De todas las tribus, ¿a quién escoge Dios para que sirvieran en el tabernáculo? A la tribu de Leví. Deuteronomio 18. ¿Y por qué no a otra tribu? Porque Dios quiso escoger a los levitas. ¿Y había algún problema? ¿Cuántas tribus eran? 12. Y Dios aquí dice, miren, Deuteronomio 18. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido, ¿qué dice? Jehová tu Dios, ¿entre cuántas? Entonces, ¿sí hace elección Dios o no hace elección ahí, hermano? ¿Para qué los eligió a los levitas? Para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Ahora, de la familia de la tribu de Leví, ¿a quién escogió para ser sacerdotes? A Aarón y a su familia. Pudo haber escogido a otra familia, pero escogió a la familia de Aarón. ¿Por qué? Porque él quiso escoger a esa familia. ¿Cuántos dicen amén? Y te puedes ir por toda la Biblia, hermano, y Dios siempre ha elegido. ¿Por qué Dios escogió de todos sus discípulos solamente a 12? Lucas 6:12, vamos a ver. Lucas 6:12. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús tenía más de 12 discípulos? ¿Pero a cuántos escogió? A 12. Lucas 6:12. ¿Por qué los escogió? Porque Él quiso hacerlo así. Lucas 6:12, si lo tiene. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, ¿qué hizo Jesucristo? Llamó a sus discípulos. Eran muchos, ¿no? ¿Y qué hizo? Y escogió a 12 de ellos. Entonces, ¿sí escoge o no escoge nuestro Señor? A los cuales también, ¿cómo los llamó? Entonces, dile que es tu lado, Dios siempre ha escogido. Siempre, siempre. Siempre ha escogido. Y ahorita lo vamos a ver, a seguir viendo en las Escrituras. Te puedo dar más pasajes, hermano, pero mira, la Biblia, ¿por qué crees que cómo nos llama la iglesia? Dile que está a tu lado, nosotros somos linaje escogido. A ver, ¿cómo somos?
linaje escogido. Está en Primera de Pedro 2:9, si lo quiere buscar, si no ahí dice. En Romanos 11:7 dice que los que van a alcanzar la salvación, ¿quiénes son, hermano? Los escogidos. Vaya a buscar ese, Romanos 11:7. ¿Quiénes son los únicos que van a alcanzar la salvación, hermano? Los escogidos de Dios. Romanos 11:7. Por eso tú cuando le prediques a toda la gente allá afuera, no te desesperes, no te desesperes. Dios sí tiene mucha gente escogida. ¿Cuántos saben que Dios sí escogió a un buen número de gente? Sí, no somos poquitos, sí es un buen número de gente, pero tenemos que predicarle a toda criatura porque nosotros no sabemos a quién Dios escogió. Pero mira, ¿quiénes son los que alcanzan la salvación nada más? 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, ¿qué le pasó a Israel? No lo ha alcanzado, pero los escogidos, ¿qué, mi hermano? A ver, ¿quiénes son los que sí se van a salvar? Solo los escogidos de Dios, solo los escogidos de Dios. Que puede ser que a la primera predicación no quieran, a la segunda, después de un año no quieran, después de 2 años no quieran, pero si son escogidos de Dios, ¿qué va a pasar en su vida un día? Un día van a venir a Cristo. Van a venir porque van a venir. Porque después vamos a ver esa doctrina, la gracia irresistible de Dios. Nadie se puede resistir al poder de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el escogido de Dios, hermano, no va a ser condenado. Dice Romanos, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? ¿Quién los puede acusar a los escogidos de Dios, hermano? Nadie los puede acusar, porque si Dios ya nos justificó, ¿quién nos puede condenar? Nadie nos va a condenar. ¿A quiénes van a arrebatar los ángeles cuando venga Cristo? ¿Sí lo ha leído? A los escogidos. Si no, vamos a verlo, porque muchos no me ven así como que no. Mira, Mateo 24:31. ¿Quiénes van a ser arrebatados cuando venga Cristo? Los escogidos nada más, hermano. La Biblia está llena de cómo el Señor habla de sus escogidos, hermano. Mateo 24:31, si lo tiene. ¿Ya lo tiene? Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Y a quién van a juntar sus ángeles? A sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta dónde, hermano. Ahora alguien aquí dirá, ¿y cómo sé que soy escogido? ¿Cuántos están viniendo al orden de la salvación? Nada más 3 vienen los miércoles. Mira, hermano, ¿cómo saber si tú eres salvo? Ya lo hemos enseñado cientos de veces. Si tú eres escogido de Dios, si tú ya eres escogido de Dios, es que tú ya te arrepentiste, hermano. Ya te arrepentiste, ya te diste cuenta que eras esclavo del pecado, practicante del pecado, y ya hubo un dolor en tu corazón hacia Dios y ya te arrepentiste. Y ya has puesto toda tu confianza en la obra de Cristo. ¿Tu confianza dónde está? En Cristo. Tú sabes que Él murió por tus pecados, tú sabes que Él es el único camino, la verdad y la vida, que Él es el Señor, y solamente adoras a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el que es escogido ya rinde su vida a Cristo, ya nació de nuevo, se está santificando, está perseverando y cree en la palabra de Dios que un día va a ser glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo sabemos el que está a tu lado no es escogido? Porque no vive como escogido de Dios. No vive como escogido de Dios, sigue practicando el pecado, no se afirma en la fe, de repente ya no cree en la Biblia, de repente ya se fue con los testigos, luego con los mormones, luego deja de congregarse un año. Esa gente está dando evidencia de que no es que, hermano, escogida, pero puede ser que si es escogida, ¿qué va a hacer? Va a regresar al camino de Cristo. Yo no hablo de que regrese a la iglesia, hablo de que va a regresar ¿a dónde, hermano? Al camino de Cristo. Puede ser que vaya a otra iglesia, pero va a regresar al camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, otros textos. ¿Por qué Pablo era capaz de sufrir todo lo que sufría? Por amor a los escogidos. Ahí lo apedreaban y ¿qué hacía? Se paraba, se sanaba y seguía predicando por amor a los escogidos. En cualquier pueblito que iba lo querían matar, pero por amor a los escogidos, ¿él qué hacía? Seguía predicando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué los días en el día de la gran tribulación van a ser acortados? ¿Sí lo ha leído? Por causa de los escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Ya nomás los estoy leyendo para avanzar, hermano, porque mira, lo importante es que sepas que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Vamos a verlo aquí en Efesios 1:3.
Pero estos textos los doy, hermano, porque hay gente que no cree en esta doctrina, hermano. Pero la Biblia está llena de pasajes que hablan de los escogidos de Dios. ¿Ya lo tiene ahí Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién nos bendijo, hermano? En Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo. ¿Desde cuándo te escogió Dios si es que eres salvo, mi hermano? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué te escogió Dios, hermano? ¿Cuál es la evidencia de que tú eres un escogido de Dios? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una evidencia de alguien que es escogido de Dios es que vive en ¿qué, hermano? En santidad. ¿Cómo vive? En santidad. ¿Cómo nos escogió en el 5? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿qué, mi hermano? Hijos suyos. ¿Por medio de quién, hermano? De Jesucristo. Según el puro afecto de quién, hermano? De su voluntad. ¿Para qué lo hizo Dios así, hermano? En el 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. ¿Cómo vive alguien que sabe que sin merecerlo, sin buscarlo, sin haber hecho nada, Dios lo escogió de pura gracia? ¿Cómo vive? Agradecido con Dios. Vive agradecido, todos los días le da las gracias, viene a la iglesia y adora a su Dios y le quiere servir porque Dios lo escogió a él. ¿Cuántos dicen amén? Y el que no es así, pues no lo ha escogido Dios. Él no sabe ni por qué tiene que venir a la iglesia, ni por qué lo tiene que adorar, ni por qué tiene que servir, porque no ha sido escogido por Dios. Mira, dice Jesucristo, hermano, ahorita lo vamos a ver. Bueno, vaya usted a primera de Pedro 1:1. Primera de Pedro 1:1. Vamos a ver el texto que usan los arminianos para decir que el hombre elige a Dios. Vamos a verlo. Primera de Pedro 1:1-2. Vamos a verlo aquí. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Ya lo tenemos? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos, aquí les está hablando elegidos. ¿Elegidos según qué, mi hermano? La presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia de Dios, hermano? Previo conocimiento, un conocimiento anticipado. ¿Cuántos saben que Dios sabe todas las cosas? Pero ¿por qué Dios sabe todas las cosas? A ver, ahí quiero aclarar este punto. ¿Por qué Dios sabe todas las cosas? ¿Porque tiene una bola de cristal y las ve? ¿Por qué Dios sabe todas las cosas? Hermano, porque Él las decretó. A ver, otra vez, ¿por qué Él sabe todas las cosas, hermano? Porque Él las decretó. A ver, ¿cuántos ven la diferencia ahí? O sea, él no sabe todas las cosas porque Él agarra y las ve y dice, aquí Vicente va a hacer esto, entonces ya lo sé, ya lo vi. No, Vicente va a hacer eso porque yo lo decreté que lo hiciera. ¿Sí ven la gran diferencia o no ven la gran diferencia, mi hermano? Porque, mira, ¿sabes cómo usan ese texto los arminianos? Ellos dicen así: Dios eligió porque vio en el futuro que algunos iban a creer. Él vio que algunos iban a creer, entonces dijo, Vicente va a creer, ese lo voy a escoger, porque él me va a buscar y va a creer en mí, ese lo voy a escoger. Así dicen ellos que Dios elige a la gente. ¿Por qué Dios sabía que Vicente iba a creer? Porque Él decretó que Vicente creyera. Porque la fe es un don de Dios. Nadie puede creer a menos que el Padre le dé la fe. Y Cristo lo enseñó. Nadie puede venir a mí, nadie, si el Padre no lo trajere a mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién puede venir a Cristo, hermano? Nadie. Ninguno va a venir a Cristo a menos que el Padre lo traiga a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, es muy importante esta doctrina. Mira, ellos dicen que aquí que Dios vio. Hermano, Dios sabe todas las cosas porque Él las decretó, mi hermano. Dice aquí, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Elegidos para qué? Dice, a ver, ¿para qué? A ver, ¿Él sabía que íbamos a obedecer o obedecemos porque no nos eligió? ¿Sí ve la diferencia? ¿Por qué obedecimos?
¿Por qué nos eligió? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean, ¿qué, mi hermano? Multiplicadas. Hermano, la escritura es muy clara, Juan 15:16. Vamos a derribar ese argumento de esa gente que piensa así, que Dios me escogió porque Él vio que yo iba a creer, que yo lo iba a elegir a Él. Eso es mentira, hermano. Mira, fíjate qué dice la Biblia. La Biblia es contundente. Juan lo tiene, 15:16. Aquí es clara la escritura. ¿Qué dice, hermano? Dile a que está a tu lado, si tú creías esa doctrina, hoy te dice el Señor, contundentemente te dice, no me elegiste vosotros a mí. A ver, ¿queda alguna duda, hermano? ¿Queda alguna duda con esto que está diciendo la escritura? A ver, ¿qué dice Cristo? Si alguien piensa que Él escogió a Cristo, Cristo hoy te dice, tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. ¿Cuántos dicen amén? Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿sí queda claro, hermano, ahí el texto? Ahora, a ver, ¿por qué hemos creído, hermano? Porque Dios vio eso o por qué nos eligió. A ver, ¿por qué? Hechos 13:48. Vamos a ver por qué hemos creído nosotros. ¿Cuántos han creído en Cristo ya? ¿Por qué creíste? ¿Por qué crees que creíste? A ver, si es que has creído, porque hay muchos que no han creído. ¿Cuál, hermano? Dice el hermano hoy que por qué lo quiso. Trate de ser más bíblico, mi hermano. Mire, Hechos 13:48. ¿Lo tiene? Vamos a ver Hechos 13:48. ¿Por qué hemos creído en nosotros? Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Por qué hemos creído? ¿Por qué creyeron? ¿A cuánto les quedó claro el texto? A ver, ¿por qué crees, has creído en Cristo tú? Porque para eso fui predestinado. Para eso me predestinó Dios, para que yo cuando estuviese en esa tierra me predicaran el evangelio y yo iba a creer. ¿Sabías que los que se van a perder ya están destinados desde antes que existiesen para perdición? ¿Lo sabías? Lo dice Apocalipsis, que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Desde cuánto? Desde antes de la fundación del mundo, hermano. Eso es increíble, ¿eh? Y para mucha gente va a decir, pero ¿por qué Dios no salva a todos? Porque no quiso. Dios no quiso salvar a todos y tampoco quiso que todos se perdieran. Él amó a un grupo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Romanos 8:29. Romanos 8:29. Ahorita vamos a explicar ahí Romanos 9, donde ya Dios sabía que el hombre iba a pensar que Dios era injusto. Fíjense cómo nuestro Dios nos conoce al ser humano, hermano, que somos tan depravados, que a quién es el primero que culpamos, hermano. A Dios, hermano. Fíjate la gente, no, es que Dios, si hace eso es injusto. No, Dios no es injusto. Él es soberano y es rey. Romanos 8:29, ¿lo tenemos? Porque a los que antes conoció, ¿qué es conocer? Dijimos ahí, que Dios nos amó, ¿verdad? Por eso dice que a Jacob, ¿qué dice la escritura? Amó. Y a Esaú, ¿qué hizo? Aborreció. Por eso dice, a los que antes conoció, ¿qué hizo Dios con esos? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dile a que está a tu lado, con amor eterno nos ha amado Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ello? ¿Cuántos ahora sí saben en qué consiste el amor? A ver, pregúntale que está a tu lado, ¿tú ya entiendes en qué consiste el amor? Va a decir, sí, yo quiero mucho a mi novia. ¿En qué consiste el amor? A ver, hermano. A ver, ¿cuántos de aquí aman a Dios? ¿Por qué amas a Dios? Porque Él me amó primero. Exactamente. Esa gente que dice, yo siempre he querido a Diosito, esa gente está muerta espiritualmente. Nosotros aborrecíamos a Dios,
Primera de Juan 4:9. Fíjate, en esto consiste el amor. Fíjate, para la gente que no sabe lo que es el amor y para aquellos que ignoran que Dios es amor. Primera de Juan 4:9. Si lo tienen, me dicen amén todos. ¿Ya lo tienen? Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Si tú quieres saber que Dios es amor, fíjate, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué, hermano? Para que vivamos por Él, porque ¿cómo está el hombre, hermano? Está muerto, necesita a Cristo para tener la vida de Dios. En esto consiste el amor. Fíjate en qué consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿A cuánto les queda claro en qué consiste el amor, hermano? ¿Verdad que Él nos amó a nosotros? Y ahora en el 19, ¿cuál es la evidencia de alguien que ha sido amado por Dios? ¿Cuál es la evidencia que Dios te ha amado a ti, te escogió para salvación? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si tú quieres saber si eres un escogido de Dios, aquí está la evidencia. Tú amas al Señor Jesucristo. Tú amas al Señor Jesucristo. Tú amas su palabra, tú amas sus mandamientos. Tú vienes y lo adoras con todo tu corazón y el anhelo de tu corazón es servirle al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, si aquí hay alguien que no ama la palabra de Dios, no la lee, no tiene comunión con Dios, no se congrega, no sirve a Jesucristo, hasta ahorita tú no das evidencia de que seas escogido de Dios. Tú no das evidencia. Porque un escogido de Dios, hermano, tu vida es cambiada totalmente. Tú ahora aborreces el pecado y amas al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Por eso, Romanos 9:10. Ahora sí vamos a explicar. Vamos a Romanos 9:10. Vamos a explicar que no hay ninguna injusticia en Dios. A ver, ¿cuánta injusticia hay en Dios? Ninguna injusticia. Gloria a Dios. Romanos 9:10. ¿Ya lo tiene? Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección que permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá, ¿qué, mi hermano? Al menor. Mucha gente piensa que aquí está hablando de servicio, hermano. Así dice, no, es que habla del servicio. Aquí está hablando de salvación. Dice el 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú, ¿qué dice? ¿Qué parte no entenderías tú de esas dos partes, hermano? Porque hay gente que no entiende la parte donde dice que a Esaú aborreció. ¿Qué parte es la que tú no entiendes? Porque la gente se queja y dice, bueno, pero ¿por qué aborreció a Esaú? ¿No que Dios es amor? ¿Sabes cuál es la parte que no deberíamos de entender? ¿Por qué nos amó a nosotros? ¿Por qué amó a Jacob? A ver, ¿por qué lo amó? ¿Merecía ser amado Jacob? Eso sí deberíamos de preguntarlo, Señor, ¿y por qué nos amaste? ¿Cuántos han dicho a Dios, Señor, ¿por qué me amaste? Yo era un miserable pecador que ni te buscaba ni quería saber nada de ti y tú me amaste. Pero la gente no. ¿Por qué aborrece Dios? Hermano, aquí aborrecer no es que Dios odia a la gente, no, simplemente los dejó. Los dejó que siguieran en su camino. ¿El hombre quiere vivir conforme a su voluntad o no? ¿Quiere vivir su vida a su manera? ¿Y qué hace Dios? Lo deja, que él viva como quiere y el día del juicio dará cuentas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjense, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú, ¿qué hizo Dios? Aborrecí. ¿Y cuál es la respuesta del ser humano incrédulo, caído, con una mente corrompida, corrupta, reprobada? ¿Cuál es luego su pensar de esa persona? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay qué? ¿Injusticia en Dios? Mira, a toda persona que se le predique esta doctrina, ¿qué es lo primero que va a decir? No, entonces tu Dios es injusto. Porque hace excepción de personas, porque escoge a unos y a otros no. ¿Y qué dice la Escritura? En ninguna manera. Pues a Moisés dice Dios,
tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Cuánto les queda claro que estamos tratando con Dios? ¿Quién puede decir estas palabras, hermano? Dios. Y por eso dile a que está a tu lado, y por eso es Dios. ¿Sí sabes la diferencia de que Él es Dios y nosotros no? Él puede hacer lo que a Él se le place. Y toda su voluntad, ¿cómo es, hermano? Perfecta. Así que no depende del que quiere. Aquí va, hay mucha gente que piensa así. ¿Y qué tal si alguien quiere entrar? Alguien quiere de Señor, yo quiero ser salvo, y Dios le dice, pero no te elegí. ¿Ustedes creen que eso puede pasar? ¿Quién quiere? Nadie busca a Dios. Nadie busca a Dios, hermano. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene, ¿qué, hermano? Misericordia. Porque la Escritura le dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere, ¿qué hace Dios, hermano? Tiene misericordia. Y al que quiere, ¿qué, hermano? Endurecer, endurece. ¿Qué hizo Dios con Faraón? Lo endureció. Y para eso fue creado Faraón, para que Dios mostrase toda su justicia, mi hermano. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a qué? A su voluntad. Va a haber gente que va a decir, entonces, si yo me pierdo es porque Dios no me escogió. Si tú te pierdes es porque rechazaste el evangelio. Porque se te predicó que en Cristo hay salvación. Dile a que está a tu lado, porque a lo mejor viene por primera vez o no conoce. Dile a que está a tu lado, en Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay perdón de pecados. Y Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Si tú vienes humillado y le pides perdón y pones toda tu fe en Jesucristo, tus pecados son perdonados y Él te da vida eterna. Y si tú rechazas eso, tú eres culpable, tú eres responsable. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice ahí, de manera de quien quiere, tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Pero ya lo leímos, ¿verdad? 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Usted cree que el hombre tiene derecho a reclamarle a su creador, hermano? ¿Qué dice Isaías de aquel que se atreve a pelearse con su hacedor? Ay, de aquel, ¿no? Que se atreve a pelear con su hacedor. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿No tiene potestad Dios, hermano? Para hacer ¿sabes aquí a qué se está refiriendo de la misma masa? Si sabes que todos estábamos en una misma masa, que todos éramos perversos, y Dios no tiene la potestad para sacar de ahí unos y hacer los vasos de honra y a otros dejarlos para vasos de deshonra. ¿No tiene potestad Dios, hermano? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar qué, hermano? ¿Qué mostró? Su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para qué? ¿Qué éramos todos, hermano? Vasos de ira preparados para qué? Para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, ¿qué hizo Dios, hermano? Las mostró. ¿Para quién mostró, hermano? Para con los vasos de misericordia. Mira, ponga atención, si tú has creído, tú eres un vaso de misericordia. ¿Que Él preparó desde cuándo, mi hermano? De antemano. ¿Para qué los preparó? Para gloria de Dios. A los cuales, ¿qué ha hecho Dios, hermano? Con los que Él predestinó. Ha llamado. ¿Esto es a quién? A nosotros, los que hemos creído. No solo de los judíos, sino también de quién, hermano? De los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo al que no era mi pueblo. Y a la no amada, ¿cómo nos llama ahora? Amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente, ¿qué, hermano? Será salvo. ¿Cuántos pueden ver ahí que solamente un remanente será salvo? Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ¿cómo seríamos ya, mi hermano? Como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Si Dios no hubiese escogido a algunos, ¿cómo estarían todos, hermano?
¿No todos sufriríamos la ira de Dios? Y luego dice el 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, ¿qué alcanzamos los gentiles, hermano? La justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué le pasó a Israel? No la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron. ¿Dónde tropezaron, hermano? ¿Cuántos saben que para los escogidos, Cristo no es una piedra de tropiezo, sino una piedra de salvación? Para los escogidos, Cristo es precioso, porque Él nos salvó. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, voy a darte aquí en Juan, vamos a Juan 17. Aquí, Juan 17, hermano, está lleno de textos. En Juan 17 está lleno de textos que hablan de que Dios le dio un grupo de personas a Cristo desde la eternidad, mi hermano. A ver, ¿qué hizo Dios? Le dio un grupo de personas. Nosotros no sabemos el número, ¿verdad? De cuántas personas son. Pero Cristo siempre habla de un grupo que Dios ya le dio, hermano. Vamos a verlo ahí, Juan 17:2. Si lo tienen, me dicen amén. Dice, como le has dado potestad, dice Cristo, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo el mundo. ¿A quién le da vida eterna a Jesucristo? ¿Cuántos están viendo ahí que habla Cristo de un grupo que Dios le dio? ¿Sí está claro o no está claro ahí? A ver. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. En el 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. No dice que a todo el mundo. A ver, ¿cuántos ven la diferencia? ¿A quién le reveló Jesucristo al Padre? ¿A quién, hermano? A los hombres que del mundo, ¿qué? Me diste. Sí, lee ahí, hermano, no invente. A ver otra vez. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo, ¿qué dice Cristo? Me diste. ¿A quién le va a revelar al Padre Cristo? A los que el Padre le dio. ¿Desde cuándo se los dio, hermano? Desde antes de la fundación del mundo. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado, ¿qué, hermano? Tu palabra. A ver, ¿cuántos me están entendiendo ahí, hermano? En el 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo otra vez, sino por quién ruega Cristo. A ver, ¿por quién oró Cristo? ¿Por todo el mundo? Por los que el Padre le dio. ¿Cuándo se los dio? Antes de la fundación del mundo. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos, ¿qué? Son. En el 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, a ver otra vez, ¿de quién está hablando ahí? A los que me diste, ¿qué hizo Cristo? Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. ¿Cuántos se van a perder de los escogidos de Dios? Ninguno, hermano. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ello? ¿Quién se perdió? El hijo de perdición, para que la escritura, ¿qué? ¿Por qué Judas se perdió, mi hermano? Dios lo decretó. ¿Cuántos saben que Dios había decretado que Judas se iba a perder? ¿Estaba escrito o no estaba escrito que se iba a perder? Estaba escrito. ¿Qué dice el 24? Padre, ahí 17:24. Padre, a aquellos que, ¿qué, mi hermano? Que me has dado. No dice que todo el mundo, ¿verdad? ¿De quién está hablando nada más? De los escogidos de Dios. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén, ¿qué, hermano? ¿Quién va a estar con Cristo en la eternidad? Los escogidos de Dios, para que vean mi gloria, dice Cristo, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quieres más textos, hermano, o te son suficientes? ¿Cuántos vieron ya suficientes textos de que somos escogidos por Dios? Y de que si estamos en las manos de Cristo, ¿quién se va a perder, hermano? Ahora, ¿qué dice Pablo acerca de los escogidos? Ya cerramos con este texto. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Recuerde que esta doctrina no la van a aceptar todos los que se dicen cristianos. Y usted no se vaya a enojar, ore por ellos. Esas doctrinas no son fáciles de entender, sobre todo porque hay pasajes que parece que contradicen. Pero la Biblia no se contradice, hermano.
Lo que pasa es que no saben interpretar la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 2:13, ¿lo tiene? Dice Pablo, pero nosotros debemos, ¿cuándo, hermano? Dar siempre gracias a Dios. A ver, ¿cuándo debemos dar gracias a Dios? Siempre. ¿Por qué? Respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Qué somos, hermano? Amados por el Señor. ¿Por qué debemos de dar gracias siempre, hermano? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. A ver, ¿cuántos les quedó claro, hermano? Debemos dar gracias a Dios, ¿cuándo? Siempre. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. ¿Cómo fuimos llamados, hermano? Por el evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar. Si alguno tuvo alguna duda respecto a este tema, venga ahorita terminando el culto. Antes que tu mente te confunda, primero dale gracias a Dios, porque si tú ya eres salvo es por la gracia de Dios. Nadie se distraiga. Hay gente que yo he escuchado que dice, pues ya no voy a ir porque qué tal no soy escogido. Tú no lo sabes y la palabra te manda que te arrepientas y vengas a Cristo. Tú obedece nada más, obedece. En Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay vida eterna, pero hazlo de corazón. Padre Santo, he predicado tu palabra, Señor. Yo sé, mi Señor, que para muchos va a ser tropezadero, Padre, porque muchos no aceptan que tú eres soberano y que tú tendrás misericordia de quien tú quieras tener misericordia. Muchos no la aceptan, Padre. Muchos piensan que si esa doctrina es verdad, tú eres injusto. Hoy hemos visto, Padre, que tú eres soberano, Padre, y que tú conoces todas las cosas porque tú las decretaste, mi Señor. Tú no ves el futuro, tú has decretado todas las cosas. Está escrito que ni la vida de un pajarito cae a tierra si no es tu voluntad, mi Señor. De hecho, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Nosotros sabemos todo lo que va a suceder porque tú ya lo estableciste, Señor. Y nada de lo que está en la Biblia va a ser cambiado. Todo se cumplirá como tú lo has establecido, Padre. Yo te doy las gracias, mi Señor, porque nos permites esta doctrina, Padre, que es la sana doctrina, Padre, y que nos hace estar más firmes en Cristo, Padre, y que nos hace darte la gloria solamente a ti, mi Señor, porque no hay mérito humano, no hay gloria para el ser humano. El hombre es un ser perverso que necesita ser salvado, y por eso te rogamos, mi Dios, que tengas misericordia de aquellos que no han nacido de nuevo. Ten misericordia, Padre, porque mucha gente piensa que por venir un día al culto ya es cristiano. No, mi Señor, ten misericordia de esa gente que no se congrega como tú mandas, que no te busca como tú mandas, que no se santifica.